Se cumplen 70 años de ir de dictadura tras dictadura en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La nación cubana cumple 70 años de una sucesión de dictaduras ininterrumpidas, un extenso periodo iniciado con la tiranía de Fulgencio Batista, con un golpe de estado del 10 de marzo de 1952, cuando el ex jefe del ejército y expresidente constitucional 1940-1944 derrocó a Carlos Prío Socarrás, último presidente electo con el sufragio universal que ha tenido Cuba en 7 décadas. En el 70 aniversario del inicio de esa sucesión de dictaduras, hay que decir que, en el discurso de los dictadores Fulgencio Batista y Fidel Castro existen similitudes notables. Batista se refirió al golpe de Estado como la revolución del 10 de marzo y años después, pretendiendo justificar ese hecho nefasto para la nación cubana, dijo: para lograr la confianza interna e internacional, la revolución del 10 de marzo mantuvo todas las normas, principios y garantías de la Constitución de 1940. Algo parecido haría Fidel Castro y sus allegados. Fidel Castro repetiría en 1959 que no era comunista, sino que la revolución era verde como las palmas, pero poco después, el 16 de abril de 1961, diría: esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, por los humildes y para los humildes. Empero, los humildes y los no tan humildes, sumando cientos de miles para completar ya más de 2 millones de emigrados, exiliados o desterrados desde 1959 hasta el día de hoy, van surcando los caminos del mundo porque, para los humildes, en Cuba no hay futuro, el futuro es para los hijitos de papá, repiten los defraudados por esa revolución socialista, en alusión a los jefes Cast y sus descendientes, que hoy disfrutan de las mansiones expropiadas a la antigua burguesía y ruedan en automóviles flamantes, mientras los desposeídos en la dictadura del proletariado, muchos hijos, nietos o bisnietos de quienes lucharon contra la dictadura de Fulgencio Batista, malviven hacinados, carentes de transporte público y apenas con qué comer. Lamentablemente, la violencia y la corrupción han marcado nuestra historia hasta el día de hoy. La violencia para solucionar conflictos no se inauguró en 1952, sino que arribó a Cuba en el siglo XVI, acumuló un abultado expediente durante la colonia, asumió su más alto nivel durante las guerras de independencia y, a pesar de los notables adelantos económicos en la República que ubicaron a Cuba en el pelotón de países más avanzados de América Latina, la violencia estuvo presente. En 1906, el intento de reelección de Tomás Estrada Palma desembocó en una guerra. En 1912 se produjo el alzamiento armado del Partido Independiente de Color. En 1917 tuvo lugar la insurrección liberal conocida como Chambelona. Durante la Revolución del 30 contra Gerardo Machado, la violencia subió de tono. De los grupos contra Machado emergieron bandas armadas como la Unión Insurreccional Revolucionaria UIR, encabezada por el jefe de la policía suburbana Emilio Tro, la Acción Revolucionaria Guiteras de Eufemio Fernández y el Movimiento Socialista Revolucionario MSR del jefe de la Policía Secreta Mario Salavarría, que protagonizaron múltiples asesinatos, atentados y encuentros armados que dejaron un elevado saldo de víctimas. Estos y otros muchos hechos de violencia precedieron al golpe de Estado de 1952. La corrupción político-administrativa, con excepción del primer presidente cubano, Tomás Estrada Palma, y un puñado de figuritas políticas, se convirtió en medio de enriquecimiento personal, especialmente durante la presidencia de José Miguel Gómez, de Alfredo Zayas y de los gobiernos auténticos. Ramón Grau San Martín, durante su presidencia entre 1944 y 1948, personalmente se mantuvo apartado de esa práctica, pero cuando le proponía algo parecido, solía responder: conmigo no podrán hacer negocios sucios, pero hable con Paulina. ¿Quién era Paulina? Paulina Alsina de Grau, secretaria de la presidencia entre 1944 al 48, esposa del hermano de Grau, ejerció una gran influencia sobre Grau, quien se opuso a la creación del Tribunal de Cuentas. Su ministro de Educación, José Manuel Alemán, robó millones de pesos del Tesoro de la República y bajo su presidencia desapareció el diamante de 25 quilates que marcaba el kilómetro cero de la carretera central en el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio Nacional.
para aparecer 3 meses después, sin explicación, sobre la mesa de trabajo de Grau, a lo que habría que sumar los robos en la Dirección General de la Lotería Nacional. Carlos Prío Socorrás, presidente de 1948 a 1952, dictó la ley contra el gangsterismo, estableció un pacto de grupos con los pandilleros a cambio de prebendas, cargos y subsidios, y creó el Grupo de Represión de Actividad Subversiva, GRAS, pero tanto la corrupción como la violencia continuaron fuera de control. El dirigente del Partido Ortodoxo, Eduardo Chivas, desató una fuerte campaña radical y escrita contra el gobierno de Carlos Prío, campaña que condensó en la consigna "vergüenza contra dinero". Al no poder demostrar las pruebas de la acusación lanzada contra el ministro de Educación, Aureliano Sánchez Arango, Chivas se suicidó, aumentando con ello la inestabilidad política en el país. En ese contexto, desde 1949, un grupo de oficiales, encabezados por el capitán Jorge García Tuñón y varios profesores universitarios, venían preparando un golpe militar. Fulgencio Batista, quien no logró conformar una coalición electoral para imponerse por la vía electoral, poseedor de la experiencia del papel del ejército en los momentos de crisis y convencido de que, como dijera en 1934, cuando el poder civil es débil, para contener una situación, la autoridad militar tiene que intervenir, recibió la propuesta de participar en la conspiración, lo que, unido al descontento de los militares subalternos, ignorados por el aumento de los sueldos efectuados a congresistas y altos funcionarios, conformaron el escenario que desembocó en el golpe de Estado de marzo de 1952. En el análisis no se puede olvidar que Batista, por su participación en la sublevación de los septiembre de 1933, fue ascendido a coronel y jefe del Estado Mayor, que desempeñó un papel importante en la conformación de la Constitución de 1940, que fue electo presidente de la República ese mismo año y que, al finalizar su mandato, aunque sus adversarios aseguraban que se mantendría en el poder por medio del ejército, respetó lo establecido en la Constitución y reconoció la victoria de Grau San Martín. De acuerdo a la Constitución, la presidencia debía ocuparla el vicepresidente de la República, el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo o el magistrado sustituto. Ninguno aceptó. La Junta designó a Fulgencio Batista primer ministro, quien en abril de 1952 sustituyó la Constitución por unos estatutos constitucionales, creó un Consejo Consultivo y un Consejo de Ministros en los que concentró el poder ejecutivo y legislativo y anunció elecciones en 1953, las cuales fueron pospuestas por el asalto al cuartel de Moncada y convocadas nuevamente para 1954. En ella, ante la abstención de los partidos de oposición y de Grau San Martín, en alianza con los liberales, radicales y demócratas, Batista resultó electo. En febrero de 1955, al tomar posesión de la magistratura, Batista estableció la Constitución de 1940 y otorgó amnistía a los asaltantes del cuartel de Moncada, quienes fundaron el movimiento 26 de julio. Durante su gobierno, Batista liquidó el pandillerismo y desarrolló un vasto plan económico y de construcciones, mejoró la salud y la educación y creó una reserva de oro que, junto al crecimiento del Producto Interno Bruto, le brindaron la fuerza que adquirió el peso cubano. La ruptura del orden constitucional tuvo dos respuestas diferenciadas por el método: la negociación y la violencia. En correspondencia con nuestra herencia, se impuso la segunda. En 1952, el Movimiento Nacional Revolucionario intentó tomar el regimiento de Colombia. En 1953, se asaltó el cuartel de Moncada. En 1956, la Carta de México suscrita por Fidel Castro y José Antonio Echevarría decía: es hora de que los partidos políticos y la SAR cesen ya en el inútil esfuerzo de explorar soluciones amigables. En ese mismo año tuvo lugar la conspiración de los puros, el asalto al cuartel Huaycuría en Matanzas, el alzamiento del 30 de noviembre de Santiago de Cuba y el desembarco del Grama el 2 de diciembre. En 1957 se produjo el asalto al Palacio Presidencial y el ataque a la estación naval de Cienfuegos, y hasta diciembre de 1958 la guerra de guerrillas en el campo y los atentados y sabotajes en las ciudades. En 1959, la revolución, convertida en fuente de derecho, en lugar de restablecer la Constitución de 1940 sin mediar consulta popular, como establecía su artículo 285, se sustituyó por unos estatutos constitucionales. Las elecciones ofrecidas nunca se celebraron.
La violencia tomó cuerpo en la guerra civil que duró hasta 1965 en las zonas montañosas del país. La corrupción rebalsó el marco político-administrativo para devenir en corrupción generalizada y el adoctrinamiento político hizo retroceder la débil formación cívica existente. Por todo lo anterior, el orden constitucional, interrumpido el 10 de marzo de 1952, continuó después de 1959 y los males regales de nuestra historia se multiplicaron con la ausencia absoluta de libertades y la desaparición del ciudadano. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.